Buen día, chicos. Espero que... Ahora sí, continuando con el orden en el que va el programa, el tema que vamos a revisar es clima Y es la clase número 12 y geografía. Y ahí vamos, ya casi acabamos. El clima es un tema que revisamos cuando vimos atmósfera, lo vimos a grandes rasgos. El día de hoy lo vamos a ver un poquito, ampliar la información que tenemos, pero en realidad es muy rápido. Entonces vamos a comenzar. Elementos. Bueno, para empezar, tenemos que recordar la diferencia que existe entre clima y estado del tiempo. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de clima, hablábamos de las condiciones o el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan un lugar en la superficie terrestre, ¿vale? Es el estado medio del tiempo. Con eso me refiero a que es como el clima, es que se mantiene a lo largo de la historia de ese lugar, de todo el año, de todo el mes, ¿vale? Y que a lo mejor pueden haber variaciones, pero dependerán a lo mejor de las estaciones del año o de cuestiones así. Ahora, estado del tiempo se va a referir a condiciones atmosféricas momentáneas en una región y tiene que ver principalmente con lluvias, con vientos, en ocasiones con las temperaturas, pero sabemos que el clima se va a mantener constante mientras el estado del tiempo va a cambiar de un momento a otro. Ahora, estos 5 elementos que vamos a revisar a continuación, tenemos que saber que son factores que son constantes en el clima y que las variaciones que van a tener van a ser referentes a la intensidad. Dependiendo del lugar en el que estemos, va a variar. Todo esto va a existir, pero la intensidad puede ser alta o puede ser baja. Y claro que dependiendo del estado del tiempo pueden cambiar, pero en el clima vamos a hablar de que se mantienen constantes. En primer lugar tenemos la temperatura. Con temperatura nos referimos al nivel de calor constante en un lugar determinado de la Tierra, ¿vale? Y bueno, sabemos que durante el día la temperatura puede cambiar. No es la misma temperatura ahorita que no saben a qué hora es, que hace 12 horas, que a lo mejor hacía más calorcito, ¿no? Y a estos cambios de temperatura durante el día se le llaman oscilaciones térmicas. Pero con temperatura nos vamos a referir únicamente a si hace calor, si hace frío, a ninguna otra cosa. Ahora, los vientos. Los vientos se van a originar por la diferencia de temperaturas y de presión entre un lugar que esté aledaño o que esté aquí pegado por ejemplo, aquí a la zona metropolitana, con la temperatura y la presión de la zona metropolitana. Entonces, como el choque de estas temperaturas y de la presión provoca que haya vientos. Principalmente tenemos dos tipos de vientos. Si ustedes ven aquí abajito está el Ecuador. Imaginen que es una imagen como de la Tierra acostada. Y está el Ecuador. Y si ven para acá están avanzando los grados que vimos en la clase pasada, ¿no? Los paralelos. Para acá está el norte, para acá está el sur. Y los vientos que están en el Ecuador y salen hacia los polos, en este caso el norte y acá el sur, le vamos a llamar vientos alisios, ¿vale? Y los contrarios les vamos a llamar vientos contralisios, los que vienen de los polos y llegan al Ecuador. Los alisios en general son vientos calientes, ¿vale? Y los contralisios pues son fríos, vienen de los polos y allá hace frío. Ahora, la presión atmosférica es el peso que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre
Y esta puede variar en función de dos cosas. En primer lugar, varía por la altura a nivel del mar. A menor altura, la presión atmosférica aumenta y a mayor altura disminuye. Otra cosa que también modifica la presión atmosférica es la temperatura. Y bueno, encontramos que la temperatura entre más alta hay menos presión atmosférica y entre más bajita pues aumenta la presión atmosférica, ¿vale? No sé si ustedes se han bañado con agua fría, incluso eso hace como que sientan que como que algo les oprime. Entonces ahí se puede decir que hay un cambio en su presión por el frío. Ahora, precipitación, si recuerdan, cuando hablamos de precipitación, les decía que estaba conectada con el siguiente, que es humedad, y que tenía que ver con el ciclo del agua. Es la cantidad de lluvia que se registra en un lugar durante determinada época del año. Durante determinada época del año o durante todo el año, dependiendo el clima que se establece en ese lugar, ¿vale? Y pues viene de la mano, como bien les dije, con la humedad, que es el nivel de vapor de agua existente en la atmósfera. Aquí el agua, en lugar de bajar, está subiendo. Y esta humedad la podemos ver en esta que le llaman la neblina, esa es humedad, o en algunos lugares, cuando no sé si han visto películas como de la selva, se ven como en estos ríos que hay en la selva, sube el agua así, se ve vaporcito que va saliendo de aquí, esa es la humedad. Pero principalmente vemos humedad por el mar y por los océanos, porque es donde hay más agua, ¿no? Ahora, clasificación de los climas. Igual es una cuestión que ya hemos revisado. Les mencionaba que aquí en temperatura vamos a ir de lo más cálido o lo más caliente a lo más frío. Y las acotaciones o la simbología va a ser A, B, C, D y E, de lo más cálido a lo más frío. Y de este lado tenemos las precipitaciones, que son las letras que siguen, pero en minúsculas. Bueno, no todas las letras que siguen, empiezan en la F y ya luego es W, S, M y X, ¿vale? Aquí les agregué esta tablita para que conozcan más o menos cómo funciona. Aquí les agregué la región natural. ¿Qué es la región natural? La región natural va a ser la combinación de esto con la temperatura y si es húmedo o si es seco, ¿vale? Vamos a mezclarle el clima con la temperatura con el factor de si es húmedo o si es seco y por acá se va a mezclar con las precipitaciones, ¿vale? Entonces encontramos que en la selva, en el bosque tropical y en la sabana hay un clima húmedo y tropical, ¿vale? Aquí se ve, bueno, en eso coinciden todos y lo que cambiaría serían las precipitaciones. Lluvia todo el año, lluvias de monzón y lluvias en verano. En bosque mixto y de coníferas, región mediterránea y pradera, es húmedo, pero el clima es templado, la temperatura es templada, ¿vale? Igual lo que varía van a ser las lluvias. Acá está la descripción, de hecho, templado con lluvias todo el año, templado con pocas lluvias todo el año, templado con lluvias en invierno, con lluvias en verano. En la taiga encontramos que igual es un clima húmedo, pero frío. Acá la temperatura va a cambiar. Va de lo más caliente a lo más frío y la letra ya cambió, es la letra D. Son lluvias todo el año y está aquí la descripción. En desierto, estepa y tundra, el clima se va a combinar con seco. En desierto y estepa, el clima es seco, la temperatura es seca también. Y estas letras mayúsculas no se las puse, pero tienen que ver con la vegetación. La W mayúscula significa, a ver, espérenme, significa que la vegetación es xerófita. Eso quiere decir que hay cactus. Sabemos que en los desiertos pues hay cactus.
La S mayúscula significa vegetación herbácea de pastos, estepa, pastos. Y en la tundra encontramos el clima polar, lo más frío y seco. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, vegetación de pastos, pero de tundra. Hielos perpetuos en los polos y hielos perpetuos de las altas montañas, ¿vale? Esto tiene que ver, les digo, con vegetación, pero no les puse la tablita porque lo que me interesa que se aprendan o que conozcan es principalmente esto. Esto se los puse de ejemplo. Y la vegetación pues ya son cuestiones que les agregamos acá para especificar qué hay presente en ese clima. Ahora, la distribución de los climas alrededor del mundo. Aquí encontramos, pues, por ejemplo, un clima seco, tropical, con lluvias todo el año, con lluvias en verano, con lluvias de monzón, perdón, con lluvias en verano. Y acá está, eso recuerden que es la simbología. Son colorcitos y los vemos presentes en los mapas. Los climas áridos o secos, que están acá, los climas templados, los climas polares, que son la E, y climas de altura. Bueno, los climas templados que son C y D, que son frío, y ya los climas polares. Los climas de altura se agregaron recientemente y son para lugares de gran altura, porque estos climas no coinciden con ninguno de los otros. Entonces se hizo una nueva clasificación. Pero los que me importa que les interesan, que se aprendan, perdón, es A, tropical, B, seco, C, templado, D, frío y E, polar. Y aquí está la imagen. La pueden revisar las veces que quieran. Ahora, climas en México. ¿Qué podemos encontrar en México? Bueno, afortunadamente México es un país diverso en muchas cuestiones, incluyendo los climas en México. Encontramos que tenemos clima cálido, clima seco, clima templado también. Entonces, aunado a esto, pues se les hacen especificaciones, ¿no? Si es húmedo, subhúmedo, con lluvias en invierno, con lluvias todo el año, que si es muy seco. Y pues sabemos que en el norte del país, principalmente el clima es seco o muy seco. Sabemos que hay desiertos. Acá en el sureste es cálido, húmedo, subhúmedo. Ya les decía que las selvas y todo eso que encontramos en el sureste del país, pues son climas tropicales húmedos, ¿no? Y en el centro del país, pues principalmente templado, subhúmedo en este caso. Este mapita que les pongo aquí son climas como a grandes rasgos, ¿no? Es del INEGI 2005. Probablemente no haya tantas modificaciones al día de hoy. Puede haberlas porque pues desafortunadamente los cambios climáticos se han dado los últimos años. Pero les digo, estos son los climas a grandes rasgos. Podemos encontrar mapas mucho más extensos donde está especificado si en montaña de aquí hay hielo o cosas así, ¿no? Pero a grandes rasgos esto es lo que podemos ver en nuestro país. Y sí, pues sería todo por la clase de hoy, chicos. Nos vemos el día miércoles, ya saben, a las 3 de la tarde para su retroalimentación. El tema fue muy corto, fue algo que incluso ya habíamos visto, entonces espero no haya tanto problema, pero igual voy a estar para ayudarlos. Que tengan muy buen día y síganse cuidando mucho, por favor. Bye.